We May Nameless, un tramiano fanfic escrito por Heichu19, traducido del inglés por Heidi0503. Capítulo 6, parte 2. Draco sabía que ella iba a estar en este partido, porque se lo había dicho hace 2 días en el café, pero eso no impidió que su pulso se acelerara por sorpresa cuando vio a Hermione a través de sus omniculares al otro lado del estadio en el palco de Potter Weasley. Se estaba riendo de algo que Potter le acababa de decir. Potter siguió rápidamente con algo más, pero esta vez ella lo miró con severidad y lo golpeó en el brazo. Ahora lo hizo. Sus manos gesticulaban salvajemente mientras le echaba la bronca a su amigo sobre alguna ofensa que debió haber causado, y Potter tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. ¿Granger había hecho eso alguna vez con él? No había habido contacto físico entre los dos nunca, salvo aquella mañana con el paraguas, y que apenas contaba como voluntario por ninguna de las dos partes. ¿Estás bien, Malfoy? Draco casi saltó de su piel y jugueteó con sus omniculares. Los latidos de su corazón se ralentizaron cuando se volvió para ver el rostro familiar que lo había saludado. «McNair», dijo Draco arrastrando la palabra en lo que esperaba que fuera una voz casual. El mago mayor se apoyó contra la amplia barra que bordeaba el borde del palco de la compañía de la agencia Wisp & White. El partido acababa de comenzar y la mayoría de los colegas de Draco estaban agazapados con los codos plantados en la barra, los ojos en sus omniculares observando el Quidditch en acción. «¿Cómo están las cosas? Confieso que estoy sorprendido de verte en este partido. No es tu territorio habitual, ¿no?» Draco se encogió de hombros sin saber por qué se había molestado siquiera en venir, pero McNair no necesitaba saberlo. «Pensé en revisar tu escuadrón de este año. Has reunido una lista impresionante esta temporada». McNair sonrió afablemente y negó con la cabeza. «Es cierto, pero ambos sabemos que mis tornados probablemente morirán prematuramente en los playoffs. No gracias a ti, pequeño bastardo». Draco le devolvió la sonrisa y finalmente giró sus omniculares hacia el campo de Quidditch. McNair era el principal agente de exploración de los tornados de Tuchil, el mayor rival del cliente de Draco, las avispas de Wimborne. El partido de hoy era entre los tornados y las arpías de Holyhead, así que Draco no necesariamente tenía que estar presente, pero a los empleados de la empresa se les permitía entrar en este palco para cualquier partido que quisieran. ¿Y por qué no iba a aprovechar un poco de Quidditch gratis cuando su propio equipo tenía el fin de semana libre? Al ver el juego, Draco tuvo que admitir, aunque lo dolió un poco internamente, que Ginny Weasley era una voladora decente. Había marcado la mayoría de los goles de su equipo esta tarde y también era una excelente pasadora con sus compañeras cazadoras. Sin embargo, aproximadamente 1 hora después de que comenzara el partido, Draco vio el punto débil de la lista de las arpías. Por muy talentosa que sea como cazadora, la comadreja se vio frustrada en su búsqueda de goles varias veces por algún juego de Platcher particularmente hábil de la oposición. Los batidores que partieron para las arpías hoy parecían severamente superados y los tornados estuvieron soberbios. «Tu frente defensivo es particularmente bueno, tengo que admitirlo», entonó Draco a McNair mientras otra Platcher le quitaba la quaffle de las manos a una cazadora de las arpías. «Sí, si crees que son buenos, quédate después del partido. Es posible que veas algo bastante espectacular». Draco levantó una ceja con interés, pero McNair no dio más detalles y volvió su atención al juego. De vez en cuando su colega mayor soltaba pequeñas maldiciones, pero en general parecía complacido con el juego de su equipo. Wesley McNair era demasiado mayor para que Draco lo considerara un amigo, y Draco tampoco era lo suficientemente sentimental como para pensar en él como un mentor, aunque probablemente ese sería el término exacto. Cuando Draco fue contratado por primera vez en Wisp & White hace unos años, la mayoría de la oficina lo evitaba como si fuera viruela de dragón. McNair en particular parecía especialmente cauteloso, pero un día, unos meses después de que Draco comenzara, se acercó a Draco en el palco de la empresa, le ofreció una cerveza y se presentó correctamente. Después de una pequeña charla cortés, McNair reveló sus verdaderas intenciones.
Creo que conociste a mi hermano mayor. Draco había sentido que sus extrañas se convertían en hielo. Oh, sí, había conocido a Walden McNair, ese espeluznante viejo bastardo mortífago que había albergado una afición particular por destripar a las víctimas muggles como si fueran cerdos, y en varias ocasiones había acorralado a Draco para despotricar sobre todas las cosas despreciables que le gustaría hacerle a las manadas de centauros. ¿Y qué? Draco había respondido a la defensiva. Creo que estabas ahí la noche que murió, fue la respuesta críptica. Draco entrecerró los ojos, inseguro de qué tipo de juego estaba utilizando Wesley McNair. Draco no lo había visto con sus propios ojos, pero escuchó que Walden fue devorado vivo por una acromántula en el borde del bosque prohibido durante la batalla de Hogwarts, y con toda honestidad apreció la justicia en ese tipo de muerte, para alguien que se deleitaba en la destrucción de las criaturas. Si quieres una disculpa o condolencias por mi cercanía a la noche en que ese idiota retorcido encontró su fin, no las escucharás de mí hoy, ni en ningún otro momento en el futuro previsible, gruñó Draco. McNair lo miró por un largo momento y Draco pensó que podría maldecirlo o arrojarle un trago. Sorprendentemente la cara del hombre mayor se dividió en una sonrisa. Me confundes, muchacho. Mi hermano era un pedazo de mierda. Solo quería ver si captaste la mirada en su feo rostro cuando su cuerpo estuvo sin vida. Draco se dio cuenta entonces por qué McNair había sido tan frío con él al principio. No estaba seguro de Draco y su sensibilidad. Era una prueba para ver si Draco aún defendía las enseñanzas de Lucius y del Señor Oscuro. Aunque él no preguntó por la historia personal del hombre, Wesley divulgó la mayor parte de su historia de fondo durante ese primer partido de Quidditch hace mucho tiempo. Wesley era una especie de oveja negra en el clan McNair. Cuando estalló la Primera Guerra Mágica, huyó a Estados Unidos, se fugó con su novia nacida de muggles y cortó todos los lazos con sus parientes de sangre pura. Le dijo a Draco que incluso poner un océano entre él y su hermano loco no se había sentido como suficiente distancia. Aunque su esposa le había suplicado que regresara a Inglaterra después de la derrota inicial de Voldemort ante el niño Harry Potter, Wesley insistió en que permanecieran en los Estados Unidos. Había confesado que no era el Señor Oscuro sino su propio hermano mayor lo que lo asustaba. Algunas cartas lograron llegar a nosotros. Las cosas que dijo ese bastardo trastornado sobre mi esposa, sobre mi Lara. Nunca se las mostré, pero espero que mi hermano se esté pudriendo en alguna parte. Terminó sobriamente. Una vez que Wesley McNair se encariñó con él, el resto de la oficina hizo lo mismo. Aunque nadie era tan amistoso con Draco como Wesley, una distancia cortés de los colegas era mucho más tolerable que las miradas abiertamente despectivas. Un año más tarde, y solo después de unos cuantos tragos, Draco recordó haberle preguntado a Wesley por qué se había acercado a él. Wesley sonrió algo melancólicamente cuando respondió: «Sí, muchacho, tenía mis sospechas, pero necesitaba estar seguro». «¿Sospechas de qué? ¿Que yo no era más que un mortífago junior?» McNair sacudió la cabeza y se frotó la barba recortada. «No, hijo, que eras una versión más joven de mí mismo, en cierto modo». Los ojos de Draco se habían agrandado. «Por supuesto que no lo soy. Desafiaste abiertamente a tu familia. Saliste corriendo y evitaste todos los... balbuceó hasta detenerse. Draco no tenía palabras para todos los horrores que Wesley McNair había evitado al dejar Inglaterra durante el reinado de Voldemort. McNair negó con la cabeza con calma. «No dije que una versión exacta, Merlin. Tienes que escuchar, muchacho». McNair había vaciado su bebida y se pasó otra mano por la barba. «Vienes de una familia increíble, una familia con largo legado, y con ese apellido viene una carga y un camino estricto presentado ante ti. Estoy diciendo que entiendo lo que es que ya no te importa una mierda el camino correcto de la familia pura sangre. Has hecho tu propio camino, es todo lo que digo, y conozco ese sentimiento». Draco no había respondido y ambos se habían sumido en un silencio pensativo. Y Wesley nunca volvió a mencionarlo.
Una ovación entusiasta seguida de gritos de decepción trajo a Draco de regreso al presente. Aparentemente la buscadora de las arpías casi había atrapado la snitch, solo para ser detenido una vez más por una Platcher del golpeador del otro equipo en el momento oportuno. Volviendo a sintonizar el juego, sonrió mientras se concentraba en el rostro de la chica comadreja y vio la creciente frustración por el bajo rendimiento de su equipo en su rostro. Esa familia nunca fue buena con la sutileza. Mientras la cazadora pelirroja corría por el otro lado del estadio, la mirada de Draco aterrizó de nuevo en el palco en el que sabía que estaba Granger. Estaba inclinada hacia adelante en la baranda frente a ella, y como todo el mundo parecía estar observando el partido atentamente, pero Draco se acercó con su monóculo para ver que su mirada parecía desenfocada. Mientras los demás a su alrededor hacían varios movimientos emocionados y sus ojos se movían a sus alrededores para ver el juego, Granger continuaba con su mirada ausente. Sus dedos tasaron el borde de su cerveza a medio beber frente a ella de una manera lenta y metódica, muy parecida a la costumbre de Draco con su taza de café por la mañana. Era raro que Draco la vieran algo más que sus elegantes trajes de falda o pantalones para el trabajo. Hoy usaba jeans y un suéter azul marino de punto y una bufanda de las arpías, priorizando la comodidad sobre la moda. La mayoría de las brujas y magos en los palcos premium aprovecharon la oportunidad para ser vistos con las últimas túnicas de moda, pero Granger no. Draco sonrió y se preguntó si su guardarropa solo contenía ropa cómoda Muggle y sus trajes y túnicas de trabajo y nada más. Granger mantuvo su movimiento circular alrededor del borde del vidrio. Luego apoyó la barbilla en la otra mano, pareciendo ajena a la animada charla detrás y junto a ella. Lentamente uno de sus dedos se desplegó y comenzó un ligero baile de ida y vuelta a lo largo de su labio inferior. Draco sintió que sus propios dedos se contraían en los diales omniculares para acercarse más a su rostro. Fue un paso lento y deliberado a través de la mitad inferior de sus labios ligeramente separados, igualando el ritmo de su dedo a lo largo del borde de la copa. Draco trató de tragar y sintió que su garganta se había secado. Su labio inferior se veía increíblemente suave, mientras su delicado dedo lo trazaba de un lado a otro. Los gritos estridentes a su alrededor y en todo el estadio hicieron que Draco se arrancara los omniculares de la cara. El buscador de los tornados había capturado la snitch, asegurando la victoria para su equipo. McNair levantó el puño varias veces en señal de triunfo. ¡Felicidades! Espero con ansias ver a mis avispas borrar esa sonrisa de suficiencia de tu cara, dijo Draco arrastrando las palabras. El equipo tornado comenzó su vuelo de la victoria alrededor del estadio, mientras los jugadores de las arpías volaban de regreso a su vestuario. Luego el palco del otro lado del camino se iluminó, y Draco se dio cuenta de que ahora toda la atención estaba puesta en el palco Potter Weasley cuando Ginny se unió a su extremadamente famoso esposo y familia. Lo que parecían miles de flashes se encendían, todos enfocados en el salvador del mundo mágico y sus suegros. Potter y su esposa saludaron tímidamente a la multitud y luego se retiraron del borde. Ginny tenía el ceño fruncido apenas disimulado en su rostro, y Draco se preguntó qué odiaba más, si el hecho de que su equipo la hubiese defraudado o el hecho de verse obligada a lidiar con todo el alboroto de la prensa que rodeaba a su esposo en su lugar de trabajo. La gente finalmente comenzó a salir del estadio, pero Draco volvió sus omniculares para encontrar a Granger, quien ahora estaba hablando con Ginny a solas. Draco vio cómo Granger y Ginny conversaban animadamente cerca del borde de su palco. Observó cómo la pelirroja señalaba vagamente hacia el estadio en la dirección general del palco de Draco, pero no directamente hacia él. Observó cómo Granger parecía enderezarse y escanear ansiosamente las cajas en el lado del estadio de Draco. ¿Qué le había dicho la comadreja para que mirara a su alrededor con tanto entusiasmo? Observó cómo Granger parecía incapaz de encontrar lo que estaba buscando y se alejó con un pequeño ceño fruncido de decepción para conversar con la matriarca Weasley. Y luego vio con horror cómo la mirada de Ginny Potter se chasqueó para conectarse de alguna manera directamente con Draco, mientras ella sonreía y luego guiñaba un ojo.
Dejó caer sus omniculares como si le hubieran quemado la piel. Estos cayeron ruidosamente al suelo y él se agachó para recogerlos rápidamente. «Tengo el control de esto». «¿Todo bien, hijo?», preguntó McNair. Draco podría decir que su rostro estaba sonrojado y luchó por mantener su voz tranquila. «Sí, por supuesto, acabo de recordar que tengo un lugar en el que tengo que estar ahora mismo». McNair lo miraba con curiosidad cuando Draco se dio la vuelta para irse, llegar a su casa y beber todo el whisky de fuego que pudiera encontrar en su gabinete de licores. «¡Qué mal! Escucha, en nuestro próximo partido deberías quedarte después del juego. Hablaba en serio cuando dije que hay algo espectacular que debes ver». Draco asintió distraídamente y se apareció en casa, lejos de McNair, de todas las multitudes y de la mirada cómplice de Ginny Potter. «Tengo el control de esto»,